Hola, en esta ocasión les voy a hablar del papel de las toxinas ante condiciones de estrés en plantas de maíz que son pertenecientes a la familia Poaceae. El maíz es un cereal importante a nivel mundial en conjunto con el trigo y el arroz. Es una planta C4 con una alta tasa de actividad fotosintética y de gran importancia ya sea como alimento o como fuente de un gran número de productos industriales. La diversidad de los ambientes bajo los cuales es cultivado es mucho mayor que la de cualquier otro cultivo. Y tan solo en América Latina se han descrito cerca de 220 tipos de maíz, de los cuales 29% se han identificado y descrito en la mayoría para México. En el crecimiento de la gran cantidad de plantas pertenecientes a esta familia y en general de las plantas, participan diversas hormonas. Sin embargo, me centraré en la auxina, que es un regulador clave en el desarrollo de las plantas. Su distribución diferencial en los tejidos vegetales, establecida por un transporte polar que cubre distancias largas y cortas y que está mediado por proteínas de transporte de auxina, en respuesta a estímulos internos y externos, puede desencadenar una amplia gama de procesos de desarrollo, tales como la división celular, la iniciación de órganos en el ápice, la dominancia apical, tropismos, formación del eje embrionario, transición a la floración y la maduración de frutos, entre otras. Una de las hormonas auxinas más conocidas es el ácido indolacético. A continuación, les voy a presentar una serie de artículos en los que se muestra el papel de las auxinas en plántulas de maíz que fueron sometidas a condiciones de estrés. Este primer artículo se titula La señalización de auxinas y GA juegan un papel importante en la respuesta del maíz a la deficiencia de fosfato. El fósforo es un nutriente muy importante para el crecimiento y la reproducción de las plantas. Entonces, entre otros análisis, lo que hicieron para evidenciar el papel de las auxinas fue analizar la morfología de la raíz de las plántulas, la concentración de auxinas, que en este caso trabajaron con el ácido indolacético, y los genes relacionados a las auxinas en respuesta a cantidades bajas de este nutriente. Lo que hicieron fue germinar semillas de maíz en la oscuridad durante 4 días y luego las transfirieron a soluciones con suficiencia de fosfato y a soluciones con concentraciones de fosfato menores. Lo primero que observaron fue que en el tratamiento con menor cantidad de fosfato se promovió el crecimiento del sistema de raíces en comparación con las plantas que se sometieron a condiciones con suficiente fosfato, que es lo que está aquí representado. Esta es la sección con suficiente fosfato y esta es la sección con deficiencia de fosfato. También encontraron que a condiciones bajas de fosfato, ilustrado aquí en rojo, el contenido de ácido endolacético fue menor en comparación con el de condiciones de suficiente fósforo, ilustrado aquí en verde, en la zona de iniciación de raíces laterales, mientras que en las zonas del meristemo de raíz, el contenido de ácido endolacético fue mayor en condiciones con deficiencia de fosfato que con suficiencia de fosfato, por lo que también observaron un gradiente de concentración mayor entre estas zonas en condiciones de estrés. Al analizar la expresión de genes de transporte de auxinas y genes de señalización de auxinas en la respuesta del maíz al tratamiento con bajo fósforo, observaron que tanto en el meristema de la raíz como en la zona de iniciación de raíces laterales, la expresión de genes involucrados en el transporte y señalización de auxinas, como están aquí representados, son todos estos, se expresaron diferencialmente en las diferentes zonas radiculares bajo el estrés inducido, como se observa en esta gráfica, en donde ilustran los cambios al transcurrir los días tras el tratamiento con bajas cantidades de fosfato. Como se observa aquí, al transcurrir los días aumenta la expresión de estos genes en general. Todo esto, en conjunto, provocó un cambio en la morfología de raíces, por lo que estos datos sugirieron que el transporte de auxinas está relacionado tanto a nivel transcripcional como respuesta a la modificación de fosfato y está involucrado en la modificación del desarrollo de raíz en respuesta al ambiente bajo en fósforo. Entonces, se podría inferir
que el transporte polar y la variación de la concentración local de auxina juegan papeles importantes en las modificaciones morfológicas de las raíces del maíz bajo condiciones de estrés, que en este caso fue una deficiencia de fósforo. El segundo artículo se titula Hormesis en plantas: el papel del estrés oxidativo, las auxinas y la fotosíntesis en el maíz tratado con cadmio o plomo. La hormesis describe el efecto estimulante de bajas dosis de sustancias tóxicas sobre el crecimiento, como el cadmio y el plomo, que son metales pesados, conocidos por sus efectos tóxicos en las plantas. Aquí cultivaron plantas de maíz en cultivo hidropónico y probaron una amplia gama de concentraciones de cadmio y plomo para determinar la estimulación del crecimiento hormonal. Esto también se analizó en secciones de coleóptilo que se cortaron de la planta, así como en las hojas. Todo con el objetivo de determinar si el efecto hormonal del crecimiento de elongación de las secciones del coleóptilo cortadas de plántulas de maíz que habían sido tratadas con plomo también ocurría en el caso de plantas tratadas con cadmio. Y también si la estimulación del crecimiento de elongación de las secciones de coleóptilo se correlaciona con un mayor contenido de ácido indolacético, que es esta auxina. Entonces, encontraron que sus dos objetivos se cumplieron, ya que observaron que en un transcurso de 24 horas, en las secciones de coleóptilo que habían sido extirpadas de las plántulas de control, que está aquí representado, esta es la zona del coleóptilo y esta es la zona de las hojas. Bueno, hubo un aumento significativo en la concentración de auxina de las plantas que crecieron en el medio con cadmio o plomo a 1000 micromolar. Esto se observó de igual manera en las zonas de las hojas, ya que observaron un aumento en las concentraciones de 2.5 y 10 micromolar para el cadmio y de 5 micromolar para el plomo. Estos resultados apoyaron la idea de que hay una correlación positiva entre la concentración de auxina y la estimulación del crecimiento entre ambos metales, debido a que a la par de que se medía la concentración de auxina, medían el porcentaje de crecimiento de los coleóptilos y de las hojas. Y se observó que a medida que aumentaba la concentración de ambos metales en ambas zonas, aumentaba el porcentaje de crecimiento, lo cual estaba relacionado con el aumento de auxinas que se veía igual. A medida que aumentaba el calcio, el cadmio y el plomo, aumentaba la concentración de auxinas. Por lo que se puede decir que el aumento en el contenido de auxinas en respuesta a niveles subtóxicos de metales pesados como el cadmio y el plomo desempeña un papel importante en la tolerancia de las plantas al estrés inducido por los metales. El tercer artículo se titula La diferencia del estrés salino en las concentraciones de ABA y auxinas en dos cultivos de maíz que difieren en la resistencia a la sal. Bueno, la sal es uno de los factores de estrés ambiental más comunes en la agricultura moderna y tiene efectos perjudiciales sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. En este estudio cultivaron un híbrido de maíz sensible a la sal, que en esta imagen está aquí representado por lector, y un híbrido de maíz altamente resistente a la sal, que está representado aquí por SR03, en un invernadero en condiciones hidropónicas. Posteriormente, las plántulas se transfirieron a macetas que contenían una solución nutritiva de 1/4 de concentración. En el transcurso de 4 días, esta solución ya estaba a la fuerza completa. La temperatura y la humedad se mantuvieron constantes e iniciaron el tratamiento con sal después de 4 semanas de crecimiento, cuando estas plantas habían desarrollado hojas. En este estudio solo se cosechó material de brotes jóvenes en expansión que se habían desarrollado completamente bajo la influencia total del tratamiento de cloruro de sodio a concentraciones de 100 micromolar durante 8 días. Encontraron que en respuesta a la salinidad, el maíz resistente a la sal aumentó significativamente las concentraciones de auxina. En la figura de aquí vemos que la concentración de auxina fue mayor en las hojas que en las raíces, en general, y que la concentración de ácido indolacético, aquí representado, se redujo significativamente en las raíces del híbrido lector, que es el sensible a la sal,
pero permaneció constante en las raíces del SR03, que es el híbrido resistente a la sal. Por lo que una inhibición del crecimiento inducida por la salinidad del lector podría ser parcialmente atribuida a la disminución del ácido indolacético dentro de las raíces del híbrido sensible a la sal. Por su parte, el ácido indolbutírico, que es otra auxina precursora del ácido indolacético, aumentó significativamente en los brotes del híbrido resistente a la sal. Y esto, asumiendo que una acidificación del apoplasto foliar mediada por auxinas es el principal requisito para un aumento de la extensibilidad de la pared, permitieron a los autores plantear la hipótesis de que tales concentraciones aumentadas de ácido indolbutírico mejoraron el crecimiento del híbrido resistente a la sal. Esto al acidificar la pared, conduciendo a un ablandamiento de esta y permitiendo un crecimiento ácido. Por el contrario, el híbrido sensible a la sal no pudo mantener la concentración de ácido indolbutírico en los brotes, lo que indica que se impidió este crecimiento ácido. Entonces, la diferencia entre un genotipo de maíz sensible a la sal y uno resistente se basa posiblemente en la capacidad del híbrido resistente para aumentar la concentración de auxinas que le permiten tolerar el estrés salino, en comparación con el lector, que pues no tiene esta capacidad. Estas adaptaciones hormonales pueden ayudar a establecer condiciones favorables para agentes promotores del crecimiento y mantener el crecimiento de híbridos y maíz resistentes bajo el estrés salino. Como conclusiones, podemos decir que la concentración y señalización local de auxinas juega un rol importante en las respuestas de las plantas ante condiciones de estrés. También que la liberación de auxinas provee de indicios para la elaboración de híbridos resistentes a condiciones adversas, lo cual podría ser muy beneficioso para los cultivos. Y que la concentración de auxinas proporciona información sobre la arquitectura de la planta. Finalmente, considero que el determinar el papel de las auxinas en plantas tan importantes a nivel mundial pertenecientes a la familia Poaceae, tales como el maíz, es de suma importancia para identificar irregularidades en el crecimiento, causadas por cultivos con alguna deficiencia que provoque estrés en la planta, y por lo tanto disminuya su productividad. Además de que nos puede indicar una vía para revertir los efectos del estrés e inducir la tolerancia a este en los cultivos. Y eso es todo. Muchas gracias.